En vivo. Regresamos. Año 2 de la 4T. Debate. Elvira Concheiro, Jorge Suárez Vélez. En www.aristeguinoticias.com. Pues esta mañana saludo a Elvira Concheiro y a Jorge Suárez Vélez, a los dos muchísimas gracias. Los hemos invitado a debatir, a plantear sus puntos de vista y análisis respecto a estos 2 años de gobierno que se cumplen el día de hoy, 1 de diciembre 2020. Son dos figuras relevantes, cada uno en su ámbito. La doctora Concheiro es una importante investigadora universitaria del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, pues una importante intelectual en nuestro país que tiene una perspectiva de las cosas que va a ser muy importante escuchar en un día como hoy. Y Jorge Suárez Vélez es un especialista en temas económicos, financieros, articulista del periódico Reforma, que tiene también una postura muy fuerte, definida, crítica en relación al gobierno de López Obrador, de la 4T, y pues eso, los hemos invitado en este afán de contrastar perspectivas, puntos de vista. El debate es una herramienta muy poderosa, muy necesaria en una democracia. Así que a ambos les aprecio que se animaran a aceptar esta invitación para escucharlos y, bueno, ver qué tipo de revisión se puede hacer en una mañana como esta. Gracias, Elvira, por estar aquí. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Un gran gusto estar aquí contigo. Igualmente, Elvira. Gracias, Jorge Suárez Vélez. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenido. Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Elvira, mucho gusto. A los dos, gracias por estar aquí. Pues les lanzo la pelota rápidamente porque sé que Jorge también tiene que cortar 10:30, un poquito después. Elvira, para empezar te propongo, ¿cuál es tu balance de este segundo año de gobierno, de un gobierno que se puso la mira muy alta y que ha planteado una transformación a la altura de las grandes gestas históricas? Según tu análisis, ¿cómo se revisa este primer tercio del sexenio? Mira, yo creo que son muy intensos los acontecimientos que hemos vivido. Yo creo que estamos viviendo una etapa muy interesante en México, que veníamos de una situación muy catastrófica y esto, aunque les moleste a varios que se insista en ello, creo que es el punto de partida. Realmente México tenía una situación de deterioro muy grave. Ya tendremos oportunidad de decir en qué aspectos en particular, pero ese tiene que ser el punto de referencia, porque si no estamos en el aire. Y creo que a partir de ahí se han hecho modificaciones importantes. Creo que efectivamente pues el horizonte es muy grande. Yo agradezco que los horizontes sean un poquito más allá del día de hoy, porque nos habían metido exactamente en estas miras cortas, cuyo resultado al final es muy negativo. Creo que hay que saber hacia dónde se va, qué es lo que se quiere, y yo sí creo que México necesita una transformación de fondo, necesita cambios que vayan a la raíz de muchos de los problemas que tiene, así que agradezco enormemente que esa sea la mirada de una cuarta transformación. Creo que México sabe a qué se refiere cuando habla de cambios muy importantes, así que es una sociedad que se ha metido en esa dinámica, que quiere ese cambio, y eso es lo más importante, pensar en la sociedad mexicana que se ha comprometido con este proceso. Ahí están en muchos ámbitos lo podemos constatar. Y creo que para empezar tendríamos que decir eso: estamos en tiempos interesantes, en cambios importantes, en una ruta que a mí me parece la correcta. Creo que hacia allá tenemos que caminar después de años de mucho sufrimiento y mucho deterioro. Jorge Suárez Vélez, ¿cuál es tu análisis? Bueno, me quedo boquiabierto con el análisis de la doctora, porque si dice que veníamos de una situación catastrófica, pues no sé cómo calificaría la situación en la que estamos. Lo que hemos visto básicamente es un gobierno absolutamente sin brújula,
que ha devastado a la economía del país. Básicamente, estoy absolutamente de acuerdo con ella en cuanto a que necesitamos una gran transformación, pero no esta. Esta ha sido una serie de políticas dando palos de ciego, sin rumbo alguno. Básicamente, lo único que le ha permitido a este gobierno más o menos tener estabilidad es que pues se han acabado todos los guardaditos que gobiernos previos dejaron. Si vemos de qué magnitud ha sido el gasto discrecional que ha tenido este gobierno, gastaron 129,000 millones de pesos el año pasado y 140,000 millones este año de gasto discrecional. El gobierno que prometía acabar con la corrupción la ha fomentado. 7 de cada 10 contratos públicos se dan por asignación directa. Hemos visto niveles de corrupción en el gobierno iguales o mayores que los que había en gobiernos pasados, una falta total de transparencia en todos los sentidos, un gobierno que al que no le preocupa la violencia contra los periodistas, no le preocupan los feminicidios, un gobierno que ha devastado el sistema de salud pública, que no era un sistema de salud pública perfecto ni por mucho, pero estamos empezando a ver otra vez en México casos de sarampión, casos de lepra. Es el país que está en el último lugar del mundo en términos del manejo de la pandemia. Este ha sido un gobierno absolutamente neoliberal. Es un gobierno que ha recurrido a dejar que la gente se rasque con sus propias uñas, no ha dado los apoyos que se necesitan ni para los negocios ni empresas que están cerrando como consecuencia de la pandemia, han cerrado estancias infantiles, han dejado sin el apoyo a muchas de las comunidades más necesitadas. Entonces, yo creo que el único calificativo que merece el desempeño de este gobierno hasta el día de hoy es el de trágico. Elvira. Mira, creo que los dichos se pueden decir cualquiera y aquí podemos tener cualquier ocurrencia, pero sí hay datos y sobre todo hay una sociedad diciendo absolutamente lo contrario a lo que ha dicho Jorge Suárez. Una sociedad que está apoyando a un gobierno y no será porque está sufriendo y porque está entendiendo que todo es peor y que esto nada más lo entiende una minoría que está viendo afectados intereses, porque sí se tienen que afectar intereses en este país, porque hubo una élite corrupta y una élite que no tuvo llenadero. Esa es la que está hoy viendo las cosas tal cual Jorge Suárez nos las acaba de presentar. Eso me queda muy claro. Pero este país está diciendo otra cosa y por algo será. Yo creo que si se tiene mínima decencia y mínima honestidad, no podemos decir que la corrupción ha sido cobijada, alentada. Por favor, tenemos muchos casos de combate a la corrupción de manera muy consistente, empezando por el fútbol, empezando por de muchas maneras. Y creo que eso, perdón, ¿me dejas terminar? Y Bartlett incluido, perdone, no, se agarran de tonterías, perdonen que lo diga, pero de nada de fondo, porque no es una persona el que hace la corrupción, es un sistema. Y ese sistema es el que está siendo atacado. Está siendo atacado de muchas maneras que los tiene muy furiosos algunas personas, entonces se agarran de un caso, de una persona que verdaderamente ni siquiera se ha demostrado. Pero bueno, no quiero interrumpirme, creo que es un tema que hay que tratar con mucha más seriedad, con mucha más a fondo para poder incluso ver cuáles son sus límites, hacia dónde se tiene que caminar, pero con una oposición vociferante, con una oposición ciega a los hechos que nadie puede estar en contra de estar persiguiendo a las personas que se está persiguiendo por el asunto de miles de millones de pesos desaparecidos en este país, un sistema de estar saqueando al erario, formas como muchas formas que ha tenido la construcción de un sistema de corrupción. Y lo primero que hay que decir es desnudar ese hecho, como ha hecho este gobierno. Creo que es muy importante. Y lo siguiente es estar dando pasos no espectaculares como se solía dar
en el país, porque la corrupción es una historia muy larga. Entonces llegaba el nuevo gobierno, hacía un acto espectacular y nada más. Esto es lo que en esta ocasión no ha ocurrido y yo lo celebro. Me parece que hay que ir con pasos muy consistentes, que tenemos que hacer una cosa de una manera mucho mejor, mucho más fundamentada y sobre todo basada en el derecho. No podemos de otra manera, tenemos que construir un país con unas reglas diferentes, una sociedad que no le entre al moche, pero cuando teníamos muchos de los medios metidos en esto, cuando tenemos a muchas de las universidades metidas en fraudes increíbles, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí estamos hablando de cosas muy profundas como para que me salga con un hecho, con una persona. No, a ver, vamos hablando de los acontecimientos que en realidad pueden estar conformando una política, conformando una visión de cómo se tiene que sanear a este país. Y yo Jorge Suárez Vélez. Sí, gracias. Si quieres, déjame hacer un momento, Elvira, para escuchar a Jorge Suárez Vélez. Sí, me sorprende mucho que la doctora diga que tenemos que ver datos y ella no presenta uno solo. Los datos están totalmente de lado de lo que estoy diciendo. Como decía, 70% de las asignaciones públicas están haciendo por asignación directa. Evidentemente esto no corrobora, no ayuda en nada a la transparencia y evitar la corrupción. Dice que se ha desnudado a la corrupción, pues dígame en dónde, porque yo todos los veo bien arropados, particularmente, y no es Bartlett, por favor, sea seria, doctora. Son Bartlett, Irma Erendira Sandoval, Ana Gabriela Guevara, los Ares, si me deja hablar, por favor, yo le dejé hablar a usted, ahora sí me deja hablar, gracias. Si me deja hablar, por favor, si me deja hablar, por favor, gracias. Si no tiene datos, no interrumpa. Entonces tenemos una larga lista de gente cercana al presidente a la que no han tocado ni con el pétalo de una rosa. Hablaba ella de estas mafias del poder, no sé cómo llamaría ella a Ricardo Salinas Pliego, que mantuvo sus tiendas abiertas en plena pandemia, que debe un montón de impuestos que no le están cobrando. Pues parece que aquí lo que pasa es que hay un capitalismo de cuates que es idéntico al que teníamos en administraciones pasadas, nada más que con cuates nuevos. Hablaba de los medios, dígame usted cómo justifica el dineral que le están pagando a la jornada para que tenga una cobertura a favor, amigable con este gobierno. Y dígame también cómo justifica usted la represión que ha habido contra los medios que son críticos. Yo trabajo en uno de ellos, en el diario Reforma. Le diría que en cuanto a números, ¿quiere usted datos? Se los doy. El crecimiento de la economía mexicana va a ser negativo en 10 puntos porcentuales este año. El año pasado, ya antes de la pandemia, decrecimos, a pesar de que todo el mundo estaba creciendo a tambor batiente. Tenemos un crecimiento en la deuda pública, un endeudamiento crecido en 12 puntos del PIB. Tenemos el mayor nivel de endeudamiento que teníamos desde los años 80 y creciendo. Tenemos un déficit público de 2 puntos del PIB esperado para los próximos años. Hay 10 millones de nuevos pobres y 33 millones de desempleados y subempleados con un gobierno que no ha metido las manos para evitar esto. Y me habla usted de popularidad, doctora, una vez más, sea seria. El populismo se trata de eso, de incrementar la popularidad a costa de el bien del país de largo plazo. Es la incapacidad de tomar las medidas que se tiene que tomar para provocar progreso, aunque a veces tenga, las medidas no sean del todo populares. Hitler, Mussolini, Pinochet, todos fueron populares en su momento. No podemos medir un gobierno por su popularidad, lo medimos por lo que está consiguiendo, y aquí este gobierno lo que está consiguiendo es pobreza, está consiguiendo más desigualdad, está consiguiendo más corrupción, menor crecimiento económico. Este va a ser el primer sexenio en la historia donde la economía va a ser menor al final del sexenio que al principio. Es algo verdaderamente brutal. Y el otro dato que le doy, doctora, y ojalá que en sí al menos reconozca la brutal ineptitud que ha habido, es el de oficialmente 105,000 mexicanos muertos por la pandemia, aunque el propio gobierno acepta que probablemente esa cifra está más cerca de los 250,000. Doctora Concheiro. Mire, yo creo que
Hay una cosa muy importante. Yo creo que para hablar de seriedad tenemos que hablar de procesos, de fenómenos que están ocurriendo, que ahora en realidad cuando hablamos del apoyo que hay de la sociedad, la determinación de una sociedad por este cambio, rápidamente la derecha siempre ha manejado epítetos o construcciones abstractas como esto del populismo para ver si nos asustamos. Antes era el comunismo. La verdad es que hay una sociedad que no se deja engañar. Eso es lo que los tiene muy molestos. Es una sociedad que sabe que se han cambiado las prioridades. Esto es lo que los tiene muy histéricos, muy molestos. Las prioridades. Estamos hablando de un momento particularmente serio en todo el mundo, señor Jorge Suárez. La crisis no es de México, los muertos no son de México. Entonces, agarrarse de ahí me parece hasta poco ético. Eso es en lo que ha incurrido mucho de la prensa opositora, en una falta de ética, de manejar de manera sensacionalista un asunto que es mucho más serio, mucho más, y a mí me gusta cómo se ha abordado, por ejemplo, el tema de la pandemia, porque se ha tratado como se tiene que tratar, viendo sus antecedentes, viendo las causas de fondo. Y las causas de fondo fue un país saqueado, un país empobrecido, un país al que se le vende comida chatarra, empresarios a los que ustedes defienden, esos que venden chatarra, que venden veneno a la población para comer. Eso es lo que tenemos que entender también en un aspecto como es el de la pandemia, y así tantos otros. Las prioridades se han cambiado, se está viendo a la población. Creo que esto no es la panacea, yo no creo que eso exista, creo que son procesos que tenemos que ver en qué dirección van. Y la dirección es la que les molesta profundamente, porque están viendo desde los privilegios, desde las élites corruptas, desde las élites insaciables. Eso es el problema. La gran mayoría del pueblo mexicano es gente de trabajo, es gente que está viendo llegar a sus domicilios recursos, apoyos. Esto de las asignaciones directas es justamente para evitar todo el saqueo, señor Jorge Suárez. En el camino se ha saqueado cuando están todas las otras intermediaciones. Claro que sí. Hay que pensar en la forma directa de llegar al apoyo, porque entonces eran Ahora sí me hizo reír, doctor. Eran los ricos con esos recursos. Y son esos sectores los que no pagan impuestos, efectivamente. No una persona, un sector que no paga impuestos, que tiene las más bajas tasas de impuestos, y ahora viene un gobierno a decir, señores, por lo menos paguen. No les ha subido los impuestos, como creo yo que deberá de hacerse en algún momento. Pero por lo menos paguen. Pero no, están coludidos con los negocios sucios, en fin, hay una descomposición de ese lado que les permite hablar en este tono. Pero yo creo que lo más importante es que veamos las partes constructivas, programas que son de mucha importancia. Yo creo que es muy importante los programas que ha hecho Bienestar en que están pensados de manera mucho más integral. Se está atendiendo a la población indígena en muchos lados, está habiendo realmente una actitud, porque esto de que se reprime a los medios es verdaderamente desvergonzado, porque en este país sí que sabemos, ¿verdad, Carmen?, lo que es la represión. Entonces, no, aquí lo que hay es una oposición, una discusión. Hay puntos de vista distintos entre lo que es este gobierno y lo que son muchos de los medios. Es una acusación muy grave la que acaba de hacer a La Jornada. Tendrá que decir La Jornada lo que tenga que decir al respecto, pero realmente lo que son molestos por una situación en la que ya no tienen esos privilegios.
Y eso es lo que a mí me parece más importante, y eso es lo que el pueblo de México, le digan como le digan a la población. Bueno, ¿cuándo voy, Carmen? Porque ya como que está un poco largo diciendo lo mismo, ¿no? Sabe de qué lado se está trabajando, para qué lado se está trabajando, y eso es muy importante. Hay mucho que hacer todavía. Vamos a hacer un alto porque el doctor, Jorge Suárez Vélez nos avisó que no tendría demasiado tiempo y él tiene que cortar un poquito más adelante de las 10:30, así que les propongo, este debate podría ser mucho más largo y nos encantaría que así fuera, a ver si lo podemos reagendar de nuevo, pero por lo pronto, para entrar en la parte final, Jorge Suárez Vélez, sobre lo que ha planteado la doctora Concheiro, ¿qué nos dices? Sí, doctora, tiene usted las mismas tácticas que tienen sus compañeros de ideología, donde hablan y hablan y hablan, repiten lo mismo, no dejan hablar al otro y luego no dan un solo dato duro. Así que, pues déjeme hacer algunas anotaciones de lo que usted dijo. Habla usted de procesos. Dígame qué proceso ha hecho este gobierno. O sea, lo que es increíble es que usted habla de que de los engaños que ha habido en gobiernos previos, pero ustedes caen en todos los engaños redonditos. Usted, siendo una investigadora de izquierda, no se da cuenta qué tan de derecha ha sido este gobierno. Este es un gobierno que ha hecho todo lo que ha sido el sueño de la derecha. Ha preservado autonomía del Banco de México, ha entrado en temas de austeridad fiscal, ha saqueado el medio ambiente, ha despedazado programas de apoyo, privilegiado en vez de eso dar cash para que la gente se rasque con sus propias uñas. Eso es no de derecha, es de ultraderecha. Dice usted, doctora, que es poco ético hablar de muertos. Perdón, ¿dónde dejó usted la vergüenza? Dígale eso a los cientos de miles de mexicanos que tienen hoy un lugar vacío en la mesa por una pandemia que este gobierno no atendió, y no me venga con cuentos de que esto es una crisis de todo el mundo. ¿Sabía usted que en Taiwán han muerto 7 personas por la pandemia? 7. ¿Sabía usted que en Corea han muerto menos de 500? En México tenemos un presidente que ni siquiera se pone un cubrebocas para poner el ejemplo, a pesar de que todas las autoridades sanitarias están diciendo que es la medida más importante, incluso más importante que las vacunas. No tiene usted vergüenza, doctora. ¿Cómo puede usted hablar de con la cara seria de las pérdidas que ha habido por asesinatos violentos, que ya son 100 diarios durante toda esta administración? Mucho más que en emisiones pasadas. Los feminicidios han crecido en más de 20%. Tenga usted vergüenza, doctora. O sea, señale las cosas que no están funcionando bien. Son muchas y son muy graves. Y estamos viendo un deterioro constante. ¿Está usted diciéndome que las asignaciones directas se dan porque el gobierno lo va a poder hacer mejor? Por favor, doctora, ¿en qué país vive usted? Lo único que está ocurriendo ahí es que están privilegiando a sus amigos, como lo hicieron administraciones pasadas. Pero a diferencia de administraciones pasadas, no ha habido ni siquiera el más mínimo intento por inyectarle transparencia a la asignación de recursos públicos. Tenga usted vergüenza, doctora. Este país está siendo saqueado hoy enfrente de sus narices y usted lo está avalando por absoluta o ignorancia o por complicidad, y las dos me parecen graves. Hay que dar datos. Yo ya le di muchos. Usted deme uno donde este país esté hoy mejor de lo que estaba hace 2 años. La reto. Se nota que no saben lo que son los datos serios. Eso sí me queda claro. 105,000 muertos no son datos serios. 105,000 muertos no son datos serios. 105,000 muertos no son datos serios. Repito, 105,000 muertos no son datos serios. Tenga usted seriedad. 105,000 muertos. Contésteme. Tenga el valor de contestar. Tenga el valor de contestar. 105,000 muertos no son un dato serio. Doctora Concheiro, sobre el punto, ¿qué dices, doctora? Un momento, datos de qué, usted cálmese, porque usted sabe decir que no hay... 105,000 muertos no son un dato serio, doctora. Porque efectivamente yo creo que este es un programa serio y lo que necesita la audiencia son argumentos no calificativos. Yo creo que efectivamente es muy grave lo que ha estado pasando en el mundo, y claro que sí, en el mundo, y necesitamos frente a eso unas respuestas serias. Y las respuestas serias es cómo se cambia
en una estructura social, que la miseria, claro que sí, en este país hay una gran miseria, una pésima alimentación, una población enferma, muchas cosas que necesitamos cambiar, y eso es lo que no les gusta que cambie, y eso es lo que está cambiando. Perdón, aunque no les guste, está cambiando, que haya recursos para la gente que no tiene, que haya mayor inversión en salud, que haya una serie de programas. Doctora, tenga vergüenza. ¿Dónde está la mayor inversión en salud? Tenga vergüenza. Que esta población sepa qué es lo que está vergüenza. A mí me parece fundamental. 10 millones de nuevos pobres. Pero realmente tenga es muy vergüenza. importante. A ver, Jorge Suárez Vélez, dame un momento, escuchemos a la doctora y ahora regreso contigo. A ver, doctora. Yo decía que me parece muy importante que una población como la nuestra tenga la información de qué es lo que se come, qué es lo que contienen esos productos de empresarios verdaderamente deshonestos que no saben qué meter en los alimentos para obtener mayor ganancia. Ese es el problema. Y entonces eso no es un dato adecuado. Yo creo que sí. Yo creo que es una parte para sanar a este país, porque seguiremos teniendo epidemias, porque el mundo como está hoy organizado está generando esas epidemias. Lo que necesitamos es tener una sociedad que está blindada, con buena alimentación, con buenos servicios de salud, que se desmontaron. A mí me parece fundamental estar hablando, en vez de unas cifras alarmistas, de decir cuánto se invirtió en tener nuevos y más médicos mejor preparados para una situación de emergencia como esta. Eso no es importante, señor Jorge Suárez. Claro que es importante, que nadie se quedó no diga mentiras. Un aparato para respirar. Yo creo que es importante que nadie se quedó fuera del hospital, como en sociedades. No diga ¿Qué tiene usted que decir de Francia, señor? ¿Qué tiene que decir usted de Italia o de España? Son países que hicieron algo como lo de López Obrador. No, perdón, entonces no tiene seriedad lo que usted dice. Realmente lo que tenemos que ver son las cosas de fondo que pueden hacer enfrentar una epidemia o una enfermedad o lo que sea, que en este país era una población, la mexicana, eso sí, con negocio para unos cuantos, que ahí están los grandes hospitales que llevaron la tajada grande en años pasados, y hoy se está viendo porque no importa si tienes o no dinero para ser atendido. Que la vacuna sea para todos. Carmen, tengo que hablar, perdón. Eso los tiene muy enojados, pero que la OMS está llevando las cosas adecuadamente, eso no les importa. Pero bueno, yo creo que... Escuchemos a Jorge, ¿te parece? Doctora, perdón por... A ver, si les parece, vamos a escuchar a Jorge Suárez Vélez. Adelante, Jorge. Doctora, creo que aquí lo más importante de todo esto es decir la verdad, y todo lo que usted acaba de decir no lo es. Primero, el gasto en salud ha bajado, no ha subido. Segundo, los hospitales públicos, estadísticamente, una persona que va a un hospital público tiene 4 veces más posibilidad de salir de ahí muerta que en un hospital privado. Y esos son los datos reales del propio gobierno. No me quiera dormir, doctora. Aquí la realidad es que me habla usted de mayor inversión en preparación de médicos. ¿De dónde está sacando usted eso? O sea, si algo hemos visto, o sea, el país del mundo donde más personal médico está muriendo por falta de equipo es México. Los 105,000 muertos que hay, esos son la cifra oficial. La real probablemente está por ahí de 250,000. En los estudios internacionales somos el país que peor ha manejado la pandemia. Y ustedes siguen con la demagogia de es que seguro es la alimentación. O sea, cuando hay solamente 20% de los hogares en México hoy tienen seguridad alimentaria, porque hay 10, o sea, doctora, tiene usted la desfachatez de reírse. Hay 10 millones de nuevos pobres. Hay solamente 24% de los hogares en México tienen seguridad alimentaria. O sea, ya quisieran tener las papitas y los gancitos para comer porque se están muriendo de hambre por este gobierno. Así que, doctora, la próxima vez que debata, le invito a que antes lea, a que antes se informe, porque lo que usted me está diciendo son las cosas como usted quisiera que sean, pero no es como son. Y todos los datos que yo le he estado dando son datos del gobierno.
Y por favor deje de decirme qué es lo que a mí me molesta. A mí no me molesta la pérdida de privilegios, porque lo primero que le voy a decir es que los privilegios siguen estando ahí. Lo único que han cambiado son los apellidos de los privilegiados. Así que sea seria al debatir, por favor. Doctora Concheiro. Mire, sí que cuando hay datos ya no les gustan y ya los niegan. Eso es increíble. Porque ¿Qué dato ha dado? Que estemos hablando de más de 50,000 contratados médicos y enfermeras nuevos, que teníamos con los gobiernos anteriores un déficit de más de casi 250,000 de trabajadores de la salud. Eso no les importó, no dijeron nada. ¿Dónde estaba usted hace 6 años diciendo algo sobre ese tema? Casi 1/4 de millón. A diferencia de usted, yo sí lo estaba diciendo, doctora. Pero en cambio... Escuchamos a la doctora Concheiro, Jorge. Sí, pero desafortunadamente me tengo que ir, Carmen. Estos contratos... Hagamos una cosa, vamos a terminar de escuchar a la doctora Concheiro y regresamos en las últimas intervenciones. Doctora, te escuchamos, perdón la interrupción. Adelante. Carmen. Adelante. Muchas gracias. Creo que efectivamente lo que necesitamos es ver los pasos que se están dando de una manera mucho más sólida. Yo sí creo que contratar a más médicos, dar becas para que se vayan a preparar fuera, miles de jóvenes médicos nuevos. Así es, usted ponga la cara que quiera, pero parece que no tiene información. Señor, eso es lo que salió, pero eso no importa. Debía de decirme... Doctora, es usted una mentirosa, perdón, ¿de dónde saca esa información? Jorge, perdón, Carmen. Entramos en la recta final, vamos a entrar en la recta final. Te propongo una cosa, doctora Jorge, porque se acabó el tiempo. Propongo que termine la doctora esta intervención, regresamos con tu última intervención y la última de la doctora. Adelante con esta parte que te faltaba brevemente, doctora. Lo único que me quiero yo nada más decir es que sí creo que decir datos sin poder comprobarlos, como hace el señor, de decir que hay una inseguridad alimentaria en el país, cuando no es verdad, ignorar cuántos médicos se han contratado, no decir nada sobre el hecho de que no ha habido una sola persona que necesite ser atendida, que lo haya hecho. En fin, entonces, la verdad es que usted tiene además formas muy groseras que le debían de enseñar en su periódico a ser más respetuoso, particularmente conmigo, o con las mujeres. Sea usted respetuoso, porque no estamos hablando de ignorancias, estamos hablando aquí de posiciones diferentes, tenemos unos datos que ustedes manejan, de manera muy arbitraria, y eso es muy penoso, que haya medios que no tengan ninguna desfachatez en decir las mentiras que dicen y que vengan entonces simplemente a calificar a las personas que estamos tratando de decir, bueno, vamos viendo qué procesos hay, hacia dónde va la dirección de esto, como para saber por qué están tan enojados. Diga usted por qué está tan enojado por los 105,000 muertos, por favor, sabemos muy bien por qué. Les falta el dinero que siempre tuvieron y ahora no lo tienen. Eso es lo que creo. Vamos a entrar en la recta final. A los dos, gracias por estar aquí en este debate sobre este segundo año de la 4T. Una última intervención, Jorge Suárez Vélez. Una última intervención, Elvira Concheiro. Jorge. Doctora, usted habla de respetar y me falta el respeto diciendo que lo que me hace enojar no son 105,000 muertos, sino no tener el dinero que tenía. Tengo el mismo dinero que tenía, o sea, ese nunca ha sido el problema. Pero lo que sí me preocupa es que usted invente datos, porque todos los datos que usted acaba de dar se los sacó usted de la manga. No hay nada de lo que usted acaba de decir es cierto. Todos los datos que yo le acabo de decir son datos del gobierno. Póngase a trabajar y véalos. Todos los que le acabo de decir son datos oficiales. A diferencia de usted, yo no los invento. Y que usted me diga que los 105,000 muertos no me deben de ofender, pues verdaderamente creo que usted y yo tenemos una escala de valores muy diferente. Lo que estamos viendo aquí es un gobierno que ha sido excelente para los pobres, sin lugar a duda. Los pobres son los primeros que se han muerto. Hoy tenemos mucho más pobres que antes. Hoy tenemos
pobres con más hambre que antes, hoy tenemos más desigualdad que antes, hoy los pobres son a los que se les inunda antes, hoy son los que se están muriendo. ¿Por qué? Y no me venga usted con la cabulita de los hospitales, por favor. O sea, la gente se está muriendo en su casa porque este gobierno hizo la estupidez de decirles que si estaban enfermos se quedaban en casa. Hay casos donde hay familias enteras a las que han encontrado muertas en casa. O sea, esta es la realidad. Yo hablo con los expertos de la salud. Tengo muchos amigos que están trabajando día y noche tratando de hacer lo que pueden en los hospitales públicos sin tener los equipos, sin tener respiradores, sin tener equipos de protección. Repito, México es el país del mundo donde más trabajadores de la salud han muerto, el número 1 del mundo, por falta de equipos de protección. Tenga usted la dignidad de verlo. ¿Dónde estaba yo hace 6 años? Estaba criticando al gobierno anterior, doctora, algo que usted es incapaz de hacer. Yo he criticado a todos los gobiernos previos por lo que merecían ser criticados. Usted es incapaz de ver lo evidente de toda la ineptitud que ha habido en este gobierno. Y ojalá la próxima vez, si quiere que volvamos a debatir, lo único que le invito es que antes de hacerlo, vea los datos para que no tenga que inventarlos. Jorge Suárez Vélez, gracias por participar de este debate. Doctora Elvira Concheiro, ¿cómo cierras? Bueno, mira, yo creo que el asunto del manejo, ¿no?, de datos, así como lo dice, porque puede decir mentiras y decir que ese es el dato verdadero porque es del gobierno, y cuando yo le digo que hay 10,000 nuevas plazas de formación de médicos especialistas, entonces me lo estoy inventando. Bueno, pues estamos en una dificultad, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar con menos rabia. El señor tiene mucha rabia, pero yo creo que lo importante es lo que la mayoría de este país está pensando. Yo quiero insistir sobre eso, porque no le dan crédito, a eso no le dan crédito, eso no es una verdad. No, el pueblo de México sabe qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, porque además es en esta ocasión el más fuerte esfuerzo porque se sepa, porque se esté informado de lo que se hace. Esto a mí me parece de mucho valor, que nos permite entonces entender las cosas en su proceso, porque claro, hay señores que dicen, nunca ha sido del gobierno, ¿verdad? Pues, pero quiere que de un día a otro las cosas desaparezcan y que ya no haya esta miseria y que ya no haya... No, claro que no. Aquí este es un país extraordinariamente dañado, sigue siendo, es un país con muchísimas necesidades, y justo por eso me parece muy grave no contribuir de ninguna manera a que cuando la dirección es a que este país salga de esa miseria y de esos dolores y de esa violencia, cuando ese es el esfuerzo, lo que se haga es estarlo atacando sin ton ni son. Eso sí que me parece irresponsable. Creo que es muy importante que entendamos la dirección hacia dónde se va, porque tenemos que comprometernos todos. Esto no es asunto solamente del gobierno, es una sociedad que tiene que comprometerse a transformar, tiene que comprometerse a acabar con los privilegios, a acabar con la corrupción, con la violencia. Tenemos que hacerlo entre todos, y esto es un esfuerzo muy grande que no ayuda a nada a esas actitudes que tienen personas como la que hoy me ha tocado debatir. Eso no contribuye. Yo en ese sentido creo que son también parte de una responsabilidad muy grande si esto fracasa, porque no hay una actitud en positivo para decir cómo empujamos, cómo logramos que si el esfuerzo es por sacar adelante a México, lo hagamos entre todos. A mí me parece eso lo fundamental, y entenderlo, decía, como asuntos que van en camino, que se están sentando las bases. Son apenas 2 años, realmente es poco, pero podemos decir una enorme cantidad de acciones que se han implementado y que esas son las que tenemos que ver, nos permiten ver la dirección que lleva este gobierno. Y esa dirección es contra los privilegios. Esa dirección es para acabar con estas corruptelas, con estos moches. No estaba hablando yo en lo personal de usted, estoy hablando de su medio y de otros medios que recibieron mucho dinero para poder decir lo que se les antojaba, como siguen haciéndolo, ahora enojados porque no hay esos flujos. Creo, Carmen, que es muy importante abrir estos debates y que ojalá lo podamos hacer
en un sentido mucho más fundamentado y con menos coraje, porque se les ve muy enojados a estos señores. A mí me sorprende, porque yo no estoy en el gobierno, estoy viendo las cosas que son positivas y las que tenemos que empujar y las cosas en las que, desde luego que hay cosas que a mí todavía no me satisfacen, que considero incompletas, incongruentes incluso. Creo que sí, que de eso no son procesos. Yo lo que sé es que los procesos, como sí he estudiado el tema, sí creo que los procesos son difíciles y los procesos son contradictorios, porque entre otras cosas en la sociedad misma se confrontan fuerzas diferentes y esas diferencias pues van dando con un sentido a quienes gobiernan, a quienes dirigen un proceso. Eso es lo que hay que entender, y no de esta manera tan venenosa, tan enojada, que no nos permite conocernos, pero nada más oscurece los procesos. A mí me parece muy importante que tú abras, Carmen, estos espacios de debate para tratar de esclarecer, no de venir a ganar un debate, porque se dicen muchas cosas con mucha vehemencia y sobre todo muchos insultos. Muchas gracias, Carmen. Al contrario, pues a los dos gracias por estar aquí esta mañana. Les aprecio que hayan aceptado esta invitación, y pues si se animan, queda abierta la posibilidad de seguir debatiendo. Desde luego, pues son posturas encontradas y desde todos los puntos de vista hay que respetar los puntos de vista, así sean encontrados y tan disímbolos como estos que hemos escuchado esta mañana. Gracias, Jorge Suárez Vélez, por estar aquí esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Concheiro, por estar aquí. A los dos, gracias. Claro que sí. Gracias, Elvira. Gracias, Carmen. Gracias. Pues muy bien, está abierta la puerta para el debate y para seguir escuchando voces, pues que contrasten al final de cuentas perspectivas tan disímbolas respecto a una realidad, en este caso el ejercicio de evaluación, de discusión sobre un gobierno que está cumpliendo un día como hoy, 1 de diciembre de 2020, 2 años de haber llegado. Así que, pues esta 4T a debate, a discusión, y pues aquí hemos tenido dos posturas pues que nos han ilustrado las diferentes o muy diferentes maneras de entender una misma realidad. Son las 10:48, tiempo del centro. Volvemos, tenemos más. Año 2 de la 4T. Debate. Elvira Concheiro, Jorge Suárez Vélez. En www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz.